Muy bien. Nuestra lección de hoy se titula La deformación espiritual. Cuéntenme qué palabras hicieron ruido para ustedes mientras leían esta lección, una participación muy breve, algo que haya llamado profundamente la atención de esta lección. Levanta la mano la persona que quiera participar. Recordemos que esto es participativo. ¿Alguien quiere dar un aporte? Estoy compartiendo la pantalla para ustedes. Me dicen si la pueden ver, si visualizan la imagen o todavía no visualizan la imagen. Sí, ya se puede ver. Ok. Nuestra lección de hoy titula Deformación espiritual. Recordemos que para Impacto Latinoamericano es importante plantar la paz de Dios en todas las personas, los hogares y comunidades. ¿Y qué vamos a hacer para plantar esa paz de Dios? Pues buscar colaboradores como usted y como yo para impulsar ese movimiento de multiplicación. El propósito de nuestra lección hoy es confrontarles con su propia espiritualidad y ayudarles a ver a través de esta lección en qué áreas necesitamos sanidad. Vamos a tocar estos temas el día de hoy, la introducción, una espiritualidad enferma, la raíz del problema, identificación del problema y finalmente actividades en grupo y preguntas. Ahora iniciamos con esta pregunta el día de hoy. Para usted, ¿qué es un ídolo? ¿Qué cosas en la vida del creyente pueden considerarse como ídolos? Puedes escoger una de las dos preguntas para que abramos esta clase de hoy. ¿Qué piensas que es un ídolo y qué cosas en la vida del cristiano pueden considerarse como ídolos? ¿Qué viene a tu mente? ¿Qué hace eco? ¿Qué hace ruido ante la pregunta ¿qué es un ídolo? ¿Qué cosas en la vida del creyente pueden considerarse como ídolos? Participamos levantando la mano. O si no, yo escojo quién participa dedocráticamente. Un ídolo es todo aquello que le quita el primer lugar a Dios en nuestra vida. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere dar un aporte distinto? Buenos Buenos días. días. Buenos días. Dale, Ana, tranquila. Gracias, Andrés. Hace poco escuchaba una predicación acerca de eso y había una frase muy específico que decía, dime en qué tanto ocupas tu mente y te diré dónde está tu corazón. Entonces es lo que ocupa verdaderamente nuestra preocupación. Sí, lo que mayormente pensamos todo el día, ¿verdad? Eso que nos quita ese tiempo que nos emocionamos mucho de pensar y dele, piensa y piensa y le damos tanto lugar que le quita el primer lugar al Señor. Un aporte más. ¿Qué cosas en la vida del creyente? Porque aún como cristianos, gracias Ana María, aún como cristianos Hola, tenemos esas tendencias a idolatría. Adelante, Merlis. buenos días. Buenos Bueno, días. yo ayer que venía caminando para mi casa, ya tarde la noche, venía pensando en mí misma y, y a mí lo que acaban de decir que es en lo que mucho pensamos y en lo que mucho está nuestro corazón. Yo pensaba en mí y decía, yo siento que mi trabajo es un ídolo, porque mi mente, cuando estoy acá en mi casa, mi mente está conectada a cada cosa de lo que me falta por hacer, de lo que no he logrado. Y ahorita mismo
estoy escuchando y estoy en la clase y me estoy arreglando para ir a solucionar cuestiones del trabajo. Entonces yo le decía al Señor, le dije, Señor, ¿hasta cuándo vas a permitir que yo tenga trabajos tan duros y que se conviertan en mi mayor necesidad? Y es mi lucha actual y en este momento. Gracias por compartirnos. Recuerde que si puedes o quieres escribir por el chat, también lo puedes hacer. Sí, lo que comparte nuestra compañera es la realidad de muchas personas, ¿verdad? Terminamos encontrando nuestra valoración en las cosas como el trabajo, de pronto la familia, algo que nos mueve mucho y ponemos ese piso para nosotros. Pero si ese piso es quitado, ¿cómo vamos a quedar, verdad? ¿Cómo quedamos si nuestro piso es el sentir seguridad porque tenemos dinero en la cuenta bancaria o sentir seguridad porque estamos supuestamente en una buena casa? No sabemos en dónde estamos colocando muchas veces la seguridad y cuando eso es quitado, hay un cambio y un golpe muy fuerte, ¿verdad? Muchas personas, como lo comparte la compañera, estamos tan esclavizados al trabajo que el trabajo no es malo, el Señor lo dejó, pero la cuestión aquí es qué tanto estoy invirtiendo esa obsesión que me creo en el lugar de Dios para no tener un tiempo de descanso y la palabra habla del descanso, ¿verdad? Entonces dejamos a un lado la familia, dejamos a un lado el compartir tiempo de calidad por estar esclavos eh, de algo que aparentemente está bien, porque el trabajo pues es una bendición, pero se convierte en una carga cuando ya solamente nos dedicamos a esto y terminamos viéndolo quizás primero que a Dios, ¿cierto? Aquí comenta Merlis que el trabajo quita muchas veces la oportunidad de estar con Dios y en otros escenarios, así es. El trabajo es una bendición, pero cuando no distribuimos los tiempos se torna idolatría. Y quiero llevarlos a grupos, quiero llevarlos a salas para que, como tenemos el módulo, ustedes leyeron la lección, vamos a estar compartiendo en grupos eh, en una actividad y quiero mm, dividirlos en varios grupos. Cada grupo va a tener un problema, uno de los síntomas de la espiritualidad enferma. Recordemos que son 8. Vamos a armar 8 grupos, cada grupo, eh, vamos a armar varios grupos, ¿cierto? Y cada grupo va a tomar uno de los síntomas. Yo voy a irles indicando cuál síntoma van a tener y un representante va a hablar. Va a exponer lo que entendió y lo que vio allí de ese síntoma, ¿verdad? Entonces, permítame, les envío a grupos, ya les estoy dando la indicación. Eso se encuentra en la página, los síntomas de la espiritualidad enferma, lo encontramos desde la página 24 hasta la página 28. Mientras yo voy abriendo para llevarles a salas, enseguida les estoy compartiendo. Miren, básicamente, ¿qué deben hacer en los grupos? Leer el síntoma que les corresponda, ¿verdad? Leer el síntoma que les corresponda, yo les voy a asignar el síntoma, explicar brevemente con sus propias palabras en qué consiste el síntoma y compartir con 2 ejemplos concretos en los que usted haya visto ese síntoma reflejado, sea en su propia vida o en la vida de otras personas. ¿Queda claro los 3 puntos? Leer el síntoma asignado. Explicar brevemente con sus propias palabras en qué consiste el síntoma que les correspondió y compartir acerca de 2 ejemplos concretos en los que haya visto ese síntoma reflejado, sea en su propia vida o en la vida de otras personas. ¿Listo? Entonces voy a enviarlos a grupos. Son 8 síntomas.
¿Somos cuántos en la clase, somos 16, listo. Bueno, el primer síntoma es usar a Dios para huir de Dios, ¿sí? Usar a Dios para huir de Dios. Y ese síntoma lo tiene la sala uno. Y la sala uno va a ser integrada por Isa Gómez y Natalia Muñetón. Estamos tomando nota allí, ¿verdad? El segundo síntoma es ignorar los sentimientos de enfado, tristeza o miedo. Ese es el síntoma número 2 y ese síntoma lo tiene la sala número 2, Andrés Álvarez y Juan Fernando Ramírez. El síntoma número 3, ir a los extremos. Lo va a tomar María Fisgativa y Cindy Valencia, la pastora Cindy. El síntoma número 4, negar el impacto del pasado en el presente. Y ese le corresponde a Janet en la sala 4 y a Merlin Vergara. Yo enseguida los voy a enviar a la sala. Y el quinto síntoma, dividir nuestras vidas en secular y ministerial. Andrés Púspoca, Fernando Pérez. El sexto síntoma, huir del conflicto. Ana María, Piedad, la sala número 6. El séptimo es vivir sin límites, lo tiene Darlenis y Diana. Y el octavo síntoma, juzgar a las demás personas. Espérame un momentico, yo mejor hago un cambio aquí, voy a mandar a Diana para la sala 8 porque es solamente muy cortico. El 7 solamente está Darlenis con vivir sin límites y el 8 juzgar a los demás está Diana y Hernán. ¿Quedan claros los grupos? Recordemos, sala 1, tenga presente su sala. Sala 1, sala número 1, usar a Dios para huir de Dios. Sala número 2, ignorar los sentimientos de enfado y tristeza o miedo. Sala número 3, ir a los extremos. Sala número 4, negar el impacto del pasado en el presente. Número 5, dividir nuestras vidas en secular y ministerial. Número 6, huir del conflicto. Número 7, vivir sin límites. Número 8, juzgar a las demás personas. Para esta actividad les voy a dar un tiempo de 15 minutos. Recuerden los puntos que tenemos allí. Leer y comprender el síntoma, explicar brevemente con sus propias palabras en qué consiste y compartir 2 ejemplos concretos en los que haya visto el síntoma reflejado, sea en su vida o en la vida de otras personas. Un solo participante va a hablar por el grupo, ¿listo? Ya cuando yo diga sala 1, sabe a qué le toca. Entonces los voy a enviar a salas. Vamos dando a aceptar a la invitación. Bien. Otra vez aquí en la sala principal vamos a compartir, a hacer el compartir de cada una de esa espiritualidad enferma que a cada grupo le correspondió. Y vamos a comenzar con el grupo número 1, el cual le corresponde usar a Dios para huir de Dios. Recordemos que la persona que va a intervenir debe dar la explicación del síntoma que les corresponde, explicar con sus propias palabras en qué consiste este síntoma y compartir con 2 ejemplos concretos que haya visto, sea en su vida o en la vida de alguien, acerca de este síntoma. ¿Estamos claros? Dicho esto, entonces el grupo número 1, usar a Dios para huir de Dios, y allí están Isa y Natalia Muñetón. Una de las dos va a escoger, va a hablar en representación del grupo un par de minutos. No nos vamos a extender tanto para que podamos alcanzar todos a participar. Pueden ser unos 2 minutos como máximo. Listo. Bueno, buenos días a todos. Buenos días.
Bueno, nosotros estuvimos hablando pues bastantico acerca del tema y algo que notamos es que pues, las dos decíamos que era un tema complicado y a la vez peligroso, ¿cierto? Cuando caemos en esta enfermedad, porque podemos estar engañándonos a nosotros mismos. Entonces, cuando leíamos esto, pues yo lo que vi que significaba cuando hablaba de usar a Dios para oír de Dios es que aunque parece que nosotros estamos metidos en lo espiritual, en realidad nosotros estamos evitando tener una relación honesta con Dios y profunda donde Dios realmente nos transforme. Es como hacer muchas cosas para Dios sin que Él realmente trate nuestro corazón directamente. O sea, podríamos estar, y yo le decía a ella, a Natalia, que podemos estar muy activos en la iglesia, leyendo la Biblia, orando, pues haciendo cosas para el servicio de Dios, pero todo eso lo usamos como una forma de evitar que Dios nos confronte realmente, que nos corrija, que nos muestre realmente y nos incomode en cuanto a nuestro pecado, ¿cierto? Y es como si nos escondiéramos detrás de la religión de alguna manera. O sea, no rendirle verdaderamente nuestro corazón, que a la vez uno también lo hace para no rendir cuentas. Rendir cuentas es muy importante porque nos van a mostrar en qué estamos fallando, pero al ocultarnos de Dios, detrás del servicio y de tantas cosas, estamos evitando eso, rendir cuentas, como dice la Biblia, que para que nuestras obras no sean reprendidas, nos escondemos de la luz, ¿cierto? Yo lo veo algo como parecido a eso. Y dos ejemplos que podemos poner, digamos, cuando servimos mucho, pero no obedecemos en lo personal, de lo que estábamos hablando ahorita, ¿cierto? Una persona puede estar muy activa en la iglesia, enseñar en la escuela dominical, cantar en la alabanza, en todas las reuniones, pero su vida privada no está obedeciendo a Dios, ni lo está mostrando. Entonces, eso a la final nos volvemos hipócritas. Y otro ejemplo es orar para que Dios haga solo lo que yo quiero. O sea, en mis oraciones mal enfocadas, fuera de la voluntad de Dios, cuando el Señor nos menciona de que oremos, pero que oremos conforme a su voluntad, y cuando una persona realmente siente que está con Dios, pero realmente no lo está, sus oraciones siempre van a estar mal enfocadas, porque no van a estar de acuerdo con la palabra que es la voluntad de nuestro Padre. Bueno, yo veo como esos dos ejemplos. No Gracias, me muero. y gracias, muy bien, Isa. Y sabes que a veces caemos en eso de querer manipular a Dios. Decimos, voy a hacer un 3 días de ayuno para que el Señor haga esto por mí o me responda esta petición, ¿verdad? Y sin darnos cuenta, manipulamos, queremos manipular a Dios. Pero bueno, el Señor todo lo sabe y lo pesa, ¿cierto? Lo conoce todo. Pero en esa tendencia podemos caer. Así que gracias por ese aporte donde reforzabas que finalmente nuestra oración debe ir enfocada a la voluntad de nuestro Padre, que Él es el que enfoca y dirige como debe ser nuestra vida, ¿verdad? No nosotros a nuestro parecer. Sin embargo, somos honestos en la oración, somos honestos en las peticiones y eso que decía Isa es tan importante porque el sacerdote Elí es un ejemplo que nos muestra allí la palabra de que no escuchaba las correcciones y eso le trajo consecuencias. Servía en el templo como sacerdote y le trajo unas consecuencias nefastas, ¿verdad? El hecho de pasar por alto muchas cosas y no obedecer. Estamos sirviendo, pero estamos dentro de la casa de papá, pero a veces no hacemos caso o no obedecemos, no vivimos una vida de acuerdo a lo que Él nos dice en su palabra. Entonces, muchas gracias por este síntoma. Usar a Dios para huir de Dios está mucho más común de lo que creemos. Gracias, Isa. Ahora el grupo número 2, Andrés Álvarez y Juan Fernando Ramírez, les corresponde el síntoma ignorar sentimientos de enfado, tristeza o miedo. ¿Cuál de los Hola, dos buenos va a días. participar? Buenos días, Andrés. Bueno, estábamos compartiendo Juan Fernando y yo sobre este punto en específico y nosotros lo dimos en dos partes. Está primero el no sentir como, el no expresar nosotros mismos lo que sentimos por temor a un rechazo o temor a, a no ser bien entendidos. ¿Cierto? Y está el otro que es lo contrario, el del lado de la escucha,
el que no le importa absolutamente nada lo que está pasando al alrededor, ni no le importa ni lo que está pasando con un hermano, con una persona, por el mero hecho de creer y de saber de que estamos con Dios, y entonces porque yo estoy con el Señor, el resto ya no interesa. Para mí y para nosotros dos hablábamos y hay una línea muy delgada entre, entre no ser empáticos y ser conocedores del Señor, porque Dios vino a este mundo, vino a esta tierra a mostrarnos y a dirigirnos y a decirnos cómo es que hay que amar al prójimo. Y muchas veces se nos olvida que es que el otro siente, que al otro le duele. Y entonces estamos hablando ejemplos muchos. Yo comentaba con Juan Fernando, le decía que personalmente ese es un tema que me confronta mucho porque lo veo constantemente, en el cual, por ejemplo, los mismos miembros de la iglesia no son empáticos con los mismos hermanos. Y que personalmente veo más a la gente de afuera de la iglesia que son un poco más empáticos con las situaciones o con las dolencias de las otras personas. Y debería ser totalmente todo lo contrario. Así es. Entonces, nada, ya, eso fue lo que Gracias, comentamos. gracias. Y es que las emociones Dios las creó. Dios creó todas las emociones, pero muchas veces pensamos que vivirlas, sentirlas es algo malo, ¿verdad? Lo etiquetamos así. Lo malo aquí es que nos quedemos enganchados en una de esas emociones. Por ejemplo, que me etiqueten a mí por ser la amargada o por ser la enojona o por ser la que me burlo a toda hora o me río a toda hora, ¿cierto? Cuando yo me estanco en una de esas emociones, ahí es donde está el problema, pero es normal que tú puedas sentir tristeza, es normal que tú puedas vivir y sentir enojo un momento, pero no te quedes allí atrancado. Santiago dice que si alguno está triste, haga oración. Si alguien está contento, cante alabanzas, ¿verdad? Lo dice el libro de Santiago, el psicólogo del Nuevo Testamento, y es normal y es sano vivir esas emociones. No podemos reprimirlas, solo reconocer que las tenemos, la podemos llevar a la presencia del Señor para que Él tome esa emoción, ¿verdad? Estamos viviendo. Tenemos muchas, son muchas las emociones que Dios nos ha dado y es sano poder vivirlas, es sano poder experimentar, pero no nos quedemos allí. Y no ignoremos que estamos pasando por situaciones X o Y como cristianos, solamente que sabemos a dónde llevar estas emociones. Gracias, Andrés. El grupo número 3, María Fisgativa y Cindy. Le corresponde el tercer síntoma, ir a los extremos. Bueno, ir a los extremos es algo también en lo que solemos a veces caer mucho y tiene que ver con pensar que aunque si bien Jesús nos llama a renunciar a muchas cosas que son pecados, no nos llama a alejarnos del mundo en el que estamos. Incluso dice la palabra cuando él estaba orando por los discípulos, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces a veces nosotros como creyentes caemos en el extremo de alejarnos de nuestra familia, de alejarnos de actividades sociales y bueno, estamos cayendo en ese extremo quizás de ser legalistas y ser religiosos. Pensábamos ahorita en el grupo que a veces había una confusión en nosotros con respecto a eso y es que para nosotros Dios era la iglesia. Entonces yo le comentaba a la pastora María que si nosotros de pronto no íbamos a la iglesia, entonces consideramos que estábamos pecando. Entonces a veces nosotros también como autoridades hemos caído también en el error de enseñar eso. Si usted no viene a la iglesia, usted está pecando. Si usted no se comparte con su familia, usted también está quedando mal, en fin. Entonces el caso es que no debemos caer en ese extremo. Cuando yo conocí del Señor muy jovencita, pues a mí me apasionó mucho la iglesia y yo me empecé a alejar mucho de mi familia, no porque yo considerara que me estaba contaminando, y esto sí piensan muchos, sino porque yo quería estar era en la iglesia, como que ya mi enfoque había cambiado.
Años después yo me doy cuenta de que había hecho muy mal, de cómo me iba a ganar el derecho a ser escuchada por ellos si yo ni siquiera compartía. Ellos no querían ser como yo, porque yo me había apartado de ellos. Ellos decían, no, pues que nos vamos a meter a una iglesia donde a uno como que lo ofuscan y lo quieren todo para ellos. Entonces, años después vengo a ser consciente de eso y yo no, yo necesito compartir con mi familia. Y aunque si bien hacen cosas que de pronto no le agradan al Señor y con mis hijos hemos estado ahí, mi esposo y yo hemos hablado con ellos, lo que ellos hacen no está bien, pero son nuestra familia y los tenemos. Entonces, yo creo que tenemos que tener ahí mucho cuidado. Hay una parte que nos implica a nosotros de manera personal, que nos alejamos, pero también si hay autoridades acá como iglesia, también les imponemos a las personas que no pueden ir a un paseo familiar porque ese día le toca servir. Entonces, yo he escuchado personas que dicen, no, no puedo porque no nos dieron permiso de la iglesia. Y a nosotros nos parece como eso increíble, como así que no les dieron permiso de la iglesia para ir de pronto a un matrimonio o a una celebración de la familia. Entonces, es muy fácil a veces caer en esos extremos, a veces se cae inconscientemente en ellos, pero debemos ser muy cuidadosos. Gracias, Pastora Cindy. Me encanta eso que dices porque el derecho a ser escuchados, de todo lo que hablas, me llevo mucho eso, porque eso, como cristianos, que vamos a las casas de paz, que estamos interactuando con la comunidad, pues nosotros, Cristo fue social y ha sido social y demostró eso, lo modeló. Y muchas veces, como decías, caemos en esa, nos volvemos llaneros solitarios, nos aislamos. ¿Y cómo vamos a pretender que las personas atiendan a ese mensaje? No podemos pretender eso. Vemos en la palabra que el Señor siempre se movía en la comunidad, estaba allí en medio de las personas, disfrutaba estar en medio de las personas. Y nosotros, Janet, buenos con más días. razón, debemos estar cerca de las personas. No nos vamos a convertir a ellos, pero sí vamos a estar modelando, mostrando para ganar ese derecho a ser escuchados sin ir a los extremos. Es tan espiritual poder ir a un paseo con mi familia y poder compartir con ellos como ir un domingo a la iglesia. Eso es espiritual. Es una forma de adorar también cuando yo comparto con mi familia. Merlis, tienes el micrófono abierto. Merlis, tienes el micrófono abierto. Es tan espiritual poder compartir con mi familia un tiempo, un sábado en la tarde, que como ir a un servicio, ¿verdad? Guardando pues los criterios de cada punto, pero hemos aislado el tema de compartir en familia sanamente. Así también adoramos a Dios. Y hacemos a un lado, tenemos una vida, tenemos el ministerio, Dios lo ha dado, pero también tenemos una familia y es sano compartir con ellos tiempo de calidad. Así que, y no solamente este extremo, hay muchos extremos que como cristianos vamos formando y que nos alejan y desdibujan el propósito del Señor. Ahora vámonos con el síntoma número 4 en la sala, el síntoma número 4 que le corresponde a Janet y a Merlis Vergara, y es el negar el impacto del pasado en el presente. Hola, buenos días. Bueno, sí, con Merlis estábamos hablando que este es un tema demasiado amplio y nosotros como cristianos también lo vivimos. Pensamos que solamente lo viven las personas que no son creyentes, pero nosotros también lo vivimos y todos tenemos un pasado que nos conecta con el presente. Todos, cristianos, no cristianos, creyentes, no creyentes, todos tenemos un pasado que siempre nos va a conectar con el presente y que de una u otra forma influye en nuestro comportamiento en este presente. Nuestra mente es muy selectiva, entonces nosotros lo que nos causa daño, lo que nos causa dolor, lo dejamos quieto a un lado y nunca lo resolvemos. Pensamos que dejándolo o ignorándolo vamos a hacer bien y lo que le vamos a causar un daño a nuestro impacto en el futuro, porque lo dejamos a un lado, no lo tratamos, no le damos solución a eso y seguimos nuestra vida. Entonces dejamos esto y lo pasamos por alto, porque nuestra mente, al ser tan selectiva, como esto me causa daño, me causa dolor, no lo toco, no me sirve, lo dejo quieto, pero influye demasiado. Esa experiencia, tanto negativa como positiva, moldea nuestras personalidades en nuestro presente. Y lo tomamos como con dos ejemplos. Merlis decía que un ejemplo
Cuando alguien que amamos tanto fallece, parte, causa un dolor, queda la persona con miedo de enfrentarse a un futuro sin esta persona, ¿qué va a pasar de mi vida? ¿Cómo voy a hacer? Entonces se cierra para volver a tenerle amor a alguien y le da miedo porque, bueno, de pronto vuelve y falla, no, no me voy a pegar a esta persona porque de pronto parte y no, no sé qué me pasa. Ese sería un ejemplo. El otro lo tenemos muy personal con una persona que conocemos y es que esa persona desde muy pequeña sufre de una enfermedad llamada epilepsia. Su madre le crea tanta inseguridad a esta chica que esta chica parte de la iglesia, hace parte de un liderazgo actualmente y esto la tiene ella, mientras tú hablas con ella personalmente, es una persona maravillosa, es una niña que tú le encuentras un mundo muy especial, pero cuando ya se trata de hablar en liderazgo, cuando ya se trata de estar en una sociedad, ella se aísla. Y este comportamiento la lleva a ella a sentir tanta rabia porque ella no se da cuenta que es ella la que se aísla y entonces ella busca culpables, no, entonces le da como rabia, ella dice, no, es que todos me aíslan, todos me ignoran, y es ella la que está tomando ese comportamiento, pero es debido a la inseguridad que su madre o su padre le han inculcado a ella desde muy pequeñita. Gracias, Janet. Qué interesante. Y así como ese caso de esta joven, se ven muchos. Y no se va a la raíz del problema, ¿verdad? Sino que miramos los síntomas, pero no vamos a la raíz. Y está muy interesante lo que traes en esta mañana acerca de este síntoma de negar el impacto, ¿verdad? Del pasado en el presente. Bueno, ahora nos vamos con el grupo número 5, que le corresponde dividir nuestras vidas en secular y ministerial. Sala número 5 le correspondió a Andrés Cuspoca o Cuspoca, no sé cómo se dice, el apellido, y Fernando Pérez. Buenos días. Bueno, a nosotros tocó el punto número 5 y dice dividir nuestras vidas en secular y ministerial. Resulta que nosotros muchas veces tenemos una doble vida, una doble moral. Y es que en la iglesia nos comportamos de una manera y cuando salimos de la iglesia nos comportamos de otra manera. Eh, Hablando con mi compañero, era muy curioso porque uno como hombre, uno a nivel empresarial, comparte mucho con los hombres, ¿cierto? Pero cuando uno llega a la iglesia, como le decía yo a él, uno tratará como de levitar, como de salirse de ese entorno en el que nos movemos. Hay unas estadísticas que, que la verdad, pues a mí en lo personal me tocaron mucho se las voy a leer textual, y es, los miembros de la iglesia se divorcian igual que las personas comunes. Los miembros de la iglesia golpean igual a sus esposas que las personas no creyentes. Los cristianos son igual de materialistas a las personas que no son cristianas. Y los cristianos tratan de oponerse igual o más a las demás culturas. Entonces es muy tremendo porque estamos siempre en pos de, ¿cierto? De vivir una doble vida. Sí. En la iglesia de hacer una cosa y en la calle de vivir otras. Excelente, muy bien. ¿Listo? Eso es verdad. Cuando nosotros vemos nuestra relación solamente en las cuatro paredes del templo y cuando llegamos a la casa somos otra cosa, ahí hay que examinarnos, ¿verdad? Porque la adoración, el ser cristiano es un sabor que va más allá de las cuatro paredes del templo, va más allá del culto. Es una vida, es una forma, un estilo que busca parecerse cada día más al Señor Jesús. Y yo pienso que eso la gente lo nota de alguna manera, por más que tú tratas de aparentarlo y eres alguien diferente en tu casa, la gente lo va a notar. Entonces, gracias Andrés por hablarnos de esto y es triste ver esas estadísticas que realmente son muy comunes hoy día.
Y hoy vemos muchas cosas que a lo malo le hacemos, lo hemos visto como bueno, ya nos adaptamos o terminan generando una doctrina en la sociedad para que veamos eso como normal, normal divorciarse fácilmente, normal ver a una persona en una condición de identidad torcida y que ya lo vemos normal. Convivimos con eso. Recordemos que como cristianos somos protestantes, pero es una forma de protestar en amor, orando, ¿cierto? Mostrando una diferencia, viviendo una vida que se asemeja a la vida, al Señor Jesucristo, al carácter de Cristo. Entonces, gracias. Y eso de ser una cosa en la iglesia y ser una cosa en la casa, eso es muy común y lo vivimos muy comúnmente hoy día. Y muchos de nuestros familiares no llegan a Cristo precisamente por eso, porque ven una faceta de nosotros muy diferente a la que tenemos en el templo. Entonces ellos dirán, ¿qué voy a hacer yo allá si hay hipocresía, si esta persona en la casa es una cosa, es grosera, gritona o gritón o bravero, iracundo, y en la iglesia Dios te bendiga, levantan las manos, cantan la alabanza, la adoración? Entonces eso es muy fuerte, la verdad. Muchas de las personas en nuestras casas no se convierten precisamente, no llegan a Cristo por esa situación. Gracias, Andrés, por compartir. Sala 6, Ana María y Piedad. Buenos días. Bueno, nos tocó huir del conflicto. De entrada, nosotros queremos mostrar que conflicto, pues, es una palabra referente a la diferencia entre dos personas o más, ¿cierto? Entonces, de entrada, nos está mostrando que todos tenemos una opinión diferente. Entonces, nosotros hablábamos acerca de que siempre queríamos como trabajar en qué haría Jesús en la situación. Y la palabra de Dios muestra que Jesús siempre nos enseñó a que los cristianos debemos de ser sanos, como no evadiendo el conflicto, y que nosotros siempre tenemos que estar en posición de solucionar. Entonces nosotros siempre tocábamos el tema y es decir sí cuando realmente queremos decir no. Y esa situación se presenta mucho en la parte familiar, en la parte de las parejas. En mi caso, por ejemplo, yo soy la única cristiana en mi hogar, de toda mi familia, entonces siempre tiendo a no entrar en el conflicto de sentirme juzgada o no entrar a llorar y siempre accedo a, bueno, mami, tú tienes razón, yo no voy a pelear contigo, pero esa paz disfrazada, y Jesús siempre nos mostró, yo quiero acabar con esa paz disfrazada porque realmente no es lo correcto, simplemente estás accediendo al mundo a algo que no es correcto y termina uno mintiendo, porque finalmente es mentir. Entonces, otra de las cosas que nosotros tocábamos y es apartarse y aislarse. O sea, otro de los ejemplos que hablaba con Piedad es cuando en una relación de pareja se presenta un conflicto, es decir, diferencia de opiniones, uno tiende a decir, ve, en este momento no estoy bien, no me encuentro de la mejor manera, en la mejor posición, más bien ahorita hablamos, y ese ahorita hablamos se convierte en una conversación postergada que nunca se trabaja, y así sucesivamente en diferentes situaciones de la pareja, y termina uno huyendo de un conflicto que dice, pues lo ideal y lo más sano es, sé que no es fácil y sé que no es cómodo, pero pues siempre es sano, digamos, atacar el conflicto desde el inicio. Entonces lo que nos estaba mostrando esto es que de entrada es falta de sanidad. Entonces, si uno huye al conflicto es porque algo no está bien y algo falta por sanar. Así es, y tenemos alguna, por ejemplo, en mi caso hay esa tendencia a huir del conflicto para no empeorar las cosas y yo creo que es el caso de muchos, ¿verdad? Y somos pacificadores, pero pacificadores no quiere decir que vamos a quedarnos callados con todo lo que estamos viendo, sino que Dios nos va a dar el coraje de una forma, es el tono, es la forma, es cómo llegamos, cómo dialogamos ante esa situación de fricción. A veces esas conversaciones incómodas terminan siendo las más sanadoras.
pero somos también muy reactivos y cuando estamos en una situación de estrés o de mucha presión, reaccionamos de alguna manera y no interiorizamos y llevamos a la presencia de Dios para poder hablar de esa situación incómoda en un término tranquilo, calmado, donde hay oración de por medio, ¿verdad? Entonces, qué bueno que traes esa participación, este tema, ¿verdad? De huir del conflicto, porque es muy común hoy día. Gracias, Anita, por tu intervención. Es muy común y la idea no es huir, la idea es enfrentar las cosas desde el amor, desde la paz, desde la valentía que Dios nos da para poder llevar toda su presencia y que con su luz el Señor intervenga para traer una sanidad y una solución a esa raíz de ese problema. Gracias. Ahora la sala 7, Darlene Ramos. Bueno, a mí me corresponde hablar de vivir sin límites. Eh, lo que puedo interpretar es que esto nos indica que los pastores, tanto como los líderes, ¿verdad? Tienen que estar dispuestos a las 24 horas del día y los 365 días del año para el creyente. Es decir, no tendrían espacio ni para ellos mismos ni para su familia. También nos indicarían o nos señalarían como personas egoístas y desobedientes a lo que el Señor mandó, es decir, que no llevaríamos entonces la palabra correctamente, sino que estaríamos haciendo como un poco, ¿cómo le diría? Sí, la palabra egoísta, nada más para uno mismo y no para la persona que tanto lo necesita con él. Por lo menos en mi caso, cuando mi pastor en Venezuela me iba a dar Lenny, a ir a tal comunidad, ejemplo, Puente Puncere, porque soy venezolana, hay que llevar la palabra allá. Bueno, nosotros nos dirigíamos a las casas, formábamos nuestras casas de paz o y casas infantiles, formábamos casas de paz infantil y casas de paz de jóvenes. Y es como todo conlleva una cosa tras de otra. Ya uno tiene que, en este camino uno tiene que seguir hacia adelante y llevar la palabra a la persona que más lo necesita. Esa es mi interpretación. Ok, muy bien. Gracias por compartir. A mí me pasa que yo soy hija de pastora, ¿verdad? Y eso sucede mucho en las iglesias, que las personas piensan que el pastor no tiene una vida privada y le invaden su privacidad, invaden de alguna manera. No hay descanso, no hay horario, pueden llamar a cualquier hora, pueden entrar a la casa a cualquier momento, mirar qué tiene uno en la casa, si compró algo nuevo y hasta se escandalizan si el pastor compró alguna cosita nueva. Así nos ha pasado a nosotros. Los hermanos sin darse cuenta caen en ese error de que el pastor no tiene una vida privada y no tiene una vida en familia, sino que es público todo. Y eso de alguna manera llega a incomodar un poco, pero termina uno aprendiendo a convivir con esa situación. Entonces, eso nos pasa mucho. Somos seres humanos, tenemos espacios, ¿verdad? Y hay que respetar también esos espacios. El pastor también a veces tiene un poquito de pronto el pecado allí porque no delimita sus espacios también. Él crea esa situación por ejemplo, donde yo estoy, hay pastores muy marcados en eso, ¿no? Los lunes no atiendo porque ese día estoy con mi familia, ese día es mi día de descanso y son muy parados en esa raya, como dicen por ahí. Otros no cumplen con eso y eso va mucho en parte también del líder, que no pone sus espacios como delimitados para que haya tiempo en cada momento, ¿verdad? Para compartir. Bueno, gracias. Ahora lo último, juzgar a las demás personas. Le corresponde a Diana y a Hernán. Diana y Sí, Hernán, que los adelante. bendiga. Adelante, pastor. Sí, ¿Pastor nos no tocó. sé, es pastor, sí, es pastor ustedes, hermano Hernán? Sí, claro que sí. Gracias. Estaba meditando en el punto anterior de lo que compartía. Yo soy de los que no pongo límites y caigo mucho en ese problema. Sí, es verdad. Nos correspondió a la compañera Diana y a mí juzgar a los demás. Bastante que se ve este problema en cada uno de nosotros. Y creo que esto viene en nuestra naturaleza
desde el primer hombre y la primera mujer desde el huerto del Edén, donde nos cuesta reconocer nuestros errores, nuestros defectos, y siempre tendemos a buscar un culpable, a echarle la culpa a otras personas, a mirar los defectos en otras personas, a creernos que somos mejores cristianos, que predicamos mejor, que cantamos en la alabanza mejor, que hacemos las cosas mejor que otros. Y esto es una de las enfermedades, dijera yo, en nuestra vida espiritual, en nuestras comunidades, que se ve mucho. Eh, yo apenas llevo, sí, 4 añitos de ser pastor de tiempo completo, y cuando llegué acá a la iglesia que estoy pastoreando, me encontré con una hermana que lleva muchos años pues, de congregarse. Ella ha sido parte de algunos ministerios, pero es una persona que tiene ese problema de señalar, de creérsela mejor. Ella ha sido parte de la alabanza, y cada que se le da participación, el grupo lo divide, lo destruye. Los músicos se ponen en contra de ellos, que no saben hacer las cosas. Y la verdad que para mí ha sido una hermana que me ha sacado canas, porque Bendición. cuando uno va a corregirla, entonces nunca acepta, nunca reconoce, siempre le echa la culpa a los demás. Entonces, esto se ve mucho hoy. Incluso compartía con mi compañera Diana sobre esto, y ella me compartía algo de su propia vivencia, algo que ella, eh, digamos, ha vivido, y es un espíritu de superioridad, el sentirse que es mejor que las demás, eh, que quizás es mejor creyente, que quizás hace mejor las cosas que otros. Y esto se ve mucho en nuestras comunidades, y la verdad, y esto va también acompañado del orgullo, la persona que tiene este problema siempre. Y fue digamos, de las enfermedades, de estos síntomas que el Señor Jesús tuvo que contrarrestar y atacar desde cuando Él estuvo acá en la tierra. Gracias. Y lo vemos desde el comienzo de la creación, cuando Adán le echa la culpa a Eva, Eva le echa la culpa a la serpiente, ¿cierto? Pero ninguno tuvo la culpa. Siempre somos muy dados a escudarnos, a ver a ver el culpable en otro lado, ¿verdad? Pero en cuanto a esa hermana, créame, pastor, que ese caso es el caso de muchos, de muchas iglesias. Son esas personas que vienen a enseñarnos de alguna manera algo en nuestro carácter también, porque también Dios las pone ahí de alguna manera, por así decirlo, para tallar nuestro carácter, ¿cierto? Pero en ese caso con esa hermana, yo pienso que es bueno de pronto ir al fondo hay algo allí de una sanidad espiritual que el Espíritu Santo orando sea el que revele cómo apuntar a trabajar en esa parte para una sanidad, ¿verdad? Sea que el Señor le revele versículos para poder tener unas conversaciones con esta hermana. No sé, pero hay que orarle al Espíritu Santo, y yo sé que usted lo ha hecho, pastor, para tener esas conversaciones sanas con esta hermana aparte, ¿verdad? Y como dije hace un momento, a veces esas conversaciones incómodas, pero en un tono guiado por el Espíritu Santo, pueden traer mucha luz y mucha sanidad. Y créame que este caso se ve en todas las iglesias, siempre hay ese hermanito que es como esa piedrita, como esa bendición que talla, pero que también de alguna manera nos ayuda a crecer en en nuestro carácter, a aprender a amar a esa persona, porque yo no puedo amar solamente al que sirve bien en la congregación, sino aquel también que pone el pereque, o lo que dicen por ahí, el proceso de problema, a ese también lo ama el Señor, ¿verdad? Y es un proceso eh, ahí está el encanto de la iglesia, donde el Señor dice, congréguense porque somos tallados, somos tratados y somos una familia diferente. No somos uniformes, pero sí vamos guiados por el Espíritu Santo, tenemos pensamientos, somos diferentes personas, pero ahí está el amor, ¿cierto? Para ponerlo en práctica
en la congregación. Y gracias por compartirnos. Créame, pastor, que estos síntomas son muy comunes y los vivimos como creyentes, pero Amén, hacemos así es. algo y es que los queremos, como dijo una hermana, los queremos echar para atrás y nos hacemos los de las gafas y vamos por ahí todos los días al servicio o los días que corresponde y vivimos, pasan los años y vivimos en esa situación. Entonces, gracias a ustedes por compartir de estos síntomas. Miren qué interesante poder compartir y saber que en el gremio, en el pueblo de Dios, es mucho más común de lo que uno se imagina. Y todo esto tiene un inicio, la raíz de este problema. Vamos a ver la raíz del problema. Permítame un momento. ¿Cuál fue el origen de ese problema? ¿Cuál es el origen de que todo esto hoy lo estemos viendo y viviendo, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz? ¿Dónde se originó todo esto? Me dicen si visualizan allí la pantalla. Bueno, espero que ya la estén visualizando, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es el origen? ¿Cuál es la raíz de ese problema? Sabemos que en Génesis capítulo 1 y capítulo 2 Dios creó un mundo perfecto, un mundo de armonía y de amor, ¿verdad? En el cual había esa perfección con Él, con su creación, había paz y propósito y comunión dentro de ese principio. Lo vemos en los capítulos 1 y 2, pero también vemos en el capítulo 3 el pecado, cómo llega, cómo entra en escena ahí el pecado, la serpiente, vienen las consecuencias de todas estas situaciones, se rompe la relación en cuatro formas, hay una relación rota con Dios, conmigo mismo, con mis semejantes y con la misma naturaleza. Lo vemos allí en Génesis capítulo 3 con el mismo Dios porque ya Adán y Eva sienten vergüenza, ¿verdad? Se sienten desnudos por el pecado siempre va a traer vergüenza, desnudez, ¿cierto? Nos va a hacer ver evidentes, de alguna manera se rompió esa relación conmigo mismo también, fuera de que se rompió con Dios, se rompe conmigo mismo allí, en ese momento. eh, con nuestros semejantes. Al echar, vemos como culpa a Adán. Adán primero decía, hueso de mis huesos, esta es la varona. Y después, ¿qué dijo? La mujer que me diste, dijo después Adán, ¿verdad? Y hay una relación quebrantada allí con nuestros semejantes, también lo vemos en Caín y Abel, vemos cómo el pecado entra en aumento, lo vamos viendo a medida que leemos Génesis. Eh, y vemos esa relación rota también en la tierra, o sea, porque hay un quebranto también allí, una vez se peca. Ellos son expulsados del Edén, de ese jardín, son expulsados, ya hay una sentencia, trabajarán, viene esa sentencia que el Señor le da al hombre, a la mujer, todas esas sentencias llegan, no se hacen esperar. Entonces, hay una inversión allí de valores, como lo vemos en la imagen, hay un desequilibrio en el corazón del hombre cuando ya el gen del pecado entró y hay una fabricación de ídolos. Esa armonía se rompe porque el yo está por encima de Dios. La raíz de todos los problemas, hermanos, lo he podido experimentar y yo no soy pues de pronto la que más tenga así experiencia a lo largo del cristianismo, pero en lo poco que he vivido, la raíz de los problemas radica en el yo. Lo que hablaban los hermanos hace un momento, lo que ustedes compartían de esos hermanos también que como el pastor Duarte nos contaba, el pastor Hernán, la hermana Problema, hay una situación en el yo, tanto para ella como para los que están alrededor, ¿verdad? Y todo radica en el yo cuando hago las cosas, para quién las estoy haciendo, si estoy trabajando en la obra y los pasteles que hago de pronto me quedaron un poquito salados y los hermanos empiezan a criticar y a hablar de que esos pasteles quedaron mal hechos o que la programación que se hizo quedó mala y yo fui el que la lideré. ¿Cómo me estoy sintiendo yo? Me siento ofendido, reacciono ante esa ofensa. Ahora, la cuestión es, ¿para quién estoy trabajando yo? ¿Lo hago para Dios o me gusta cuando me dan la palmada en el hombro a mí me gusta que me digan, "Ay, este trabajo te quedó muy bien hecho, lo hiciste muy bien y eso está bien"? Pero cuando yo todo lo enfoco a ese objetivo de recibir como ese
que mi ego sea alimentado, ahí empieza a haber problemas. Entonces la raíz de todo, considero yo, está en el yo. Cuando mi yo es muy alimentado, el Señor empieza a tratar con ese yo y duele el proceso. Y la palabra nos dice que el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿verdad? Es lo más engañoso que hay, pero también es lo que más anhela el Señor. Y es engañoso porque si a mí me tratan bien, yo devuelvo el trato, supuestamente trato bien a esa otra persona, pero cuando el día que me mira feo o que no me trata bien, ahí ya no miro de la misma forma a esa persona. Entonces mi corazón tiende a ser engañoso. Y esa es la raíz de fabricación de ídolos. Calvino dice que el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Quién creyera que nosotros tenemos tantas cosas arraigadas? Por ejemplo, cuando leí por primera vez en el módulo, hay una parte donde dice que una hermana se fueron unos misioneros y llegaron a un lugar donde había de pronto no mucha comodidad, muebles viejos y todo. Ella anhelaba tener todo nuevo. A mí me gusta lo bonito, a mí me gustan las cosas visualmente bonitas y anhelo muchas cosas. ¿Y quién creyera que con el anhelar tanto se termina convirtiendo eso en una idolatría, ¿verdad? No necesariamente idolatría es inclinarse ante una imagen, sino que idolatría es eso que quita todo ese tiempo precioso, como personas que idolatran los hijos, que todo gira en torno a los hijos, o el ministerio también puede ser idolatrado. Podemos hasta idolatrar al pastor, seguir viéndolo como en las comunidades católicas que ven al cura como una máxima, el único que tiene capacidad de comunicarse con Dios, ¿cierto? Entonces terminamos de alguna manera idolatrando la pareja, idolatrando el trabajo, idolatrando eso que le quita el lugar a Dios. Entonces, ¿qué vino a hacer el pecado? Ante la perfección que Dios creó de entrada, a romper esa armonía. En Génesis 3 lo podemos ver. Entonces, ahí hay un quiebre profundo en la humanidad. Y eso se ve continuamente hasta que el Señor envía a Jesucristo a la tierra, ¿verdad? Y vemos ese envío del Señor Jesús, ese plan redentor de Dios. Aquí a la tierra estuvo con nosotros, fue asesinado, fue crucificado y resucitó por amor a nosotros en un único acto de amor para romper con esa ligadura del pecado. Con ese acto de amor, usted y yo ya tenemos esa gracia para poder acercarnos confiadamente a su trono y pedir perdón, pedir esa restauración, pedir que el Señor trate con esas áreas que algunas de las que mencionamos, las más principales, esas 8, si están allí arraigadas en nosotros, el Señor pueda tratarlas. Cuando llegamos al cristianismo, como lo leímos y lo compartimos en la clase anterior, hay cosas que automáticamente las dejamos. Por decir algo, hermanos que bebían, se embriagaban, llegan al cristianismo, automáticamente agarran fastidio por el alcohol y hacen un cambio muy radical. Pero hay otras cosas que el Espíritu Santo entra a trabajar gradualmente, porque es un cambio como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día ya es perfecto. Vamos en ese trasegar y Dios va tratando con nuestras emociones, va tratando con nuestro carácter, va enseñándonos en ese peregrinaje. Y día a día el Señor nos va permitiendo esa enseñanza y ese aprendizaje si así nos disponemos, ¿verdad? Entonces, pero ahí está la gracia del Señor. Cuando llevamos esa debilidad a los pies de Cristo, ahí está su gracia para envolvernos, para ayudarnos, para hacer que tengamos ese cambio, porque en nuestras fuerzas no vamos a poder hacerlo. ¿Qué trajo el pecado? Como les dije, trajo esa división con Dios porque ya no confiaba Adán y Eva en el Señor, se escondieron por el miedo, con ellos mismos porque perdieron esa paz interior. Cuando tú estás en el pecado no tienes paz, no tienes esa armonía en tu corazón y la vergüenza se apodera de ti. Con otros porque comienza la culpa y el conflicto, es como decía, echamos la culpa a los demás y con la creación la tierra es maldita por esa situación del pecado, que había que trabajar para ganar el sustento. Y antes era nomás arranque una pera y de una vez volvía y salía otra pera, en la perfección de Dios, pero ya cuando llega la sentencia vienen esas consecuencias. Ahora, en nuestros corazones hay una tendencia a tener idolatrías. Ejemplo, confiar más en el dinero que en Dios, como lo hablábamos al comienzo.
buscar el sentido de nuestra vida en el éxito o en la pareja o en el reconocimiento y depender de nosotros mismos, no del Señor. Hay muchas formas de idolatría y las vemos a través del libro, del módulo, que hay personas que se escudan es en tener un piso económico y sin ese piso económico sienten que su corazón no está tranquilo. Otros se escudan en el mucho trabajar y está bien trabajar, pero cuando ya eso se vuelve enfermizo, pues hay algo que hay que examinar allí. Otros se escudan en la apariencia, en que no quieren envejecer dignamente, sino que a como de lugar se hacen cirugías, se hacen retoques, se hacen cosas para cumplir con los estándares de la sociedad, ¿verdad? Y nos generan a nosotros como consumidores una necesidad de que si no hago esto, entonces no estoy a la vanguardia de las cosas, no estoy bonita. Y crean unos estereotipos de belleza en la sociedad que si uno no se ubica, termina deprimido porque piensa que uno no está bien aparentemente, ¿cierto? Entonces, mire cómo la sociedad va en decadencia, tanto así que le da más importancia a la belleza que a lo que hay en el corazón de las personas. Ahora, las redes sociales también es una forma de idolatría, donde nosotros buscamos ese escape y sin darnos cuenta, el algoritmo nos va sumergiendo cada vez más, nos sumerge cada vez más ese algoritmo. Ay, pero ¿por qué me salen tantas recetas de tortas? ¿Por qué me salen tanto tema de lo que a mí me gusta? Es que está diseñado ese algoritmo de tal manera en las redes sociales que tú no salgas de allí, que te vuelvas esclavo de ellas. Y vemos, hay aplicaciones en el celular que miden cuánto tiempo tú estás consumiendo en redes sociales, en el celular como tal. Y es triste los resultados que arroja, es triste ver cómo cristianos se devuelven de mitad de camino porque se les quedó el celular, pero si se les queda la Biblia, dicen, ah, ya busco algo como leer, la verdad. Entonces vemos esa dependencia a los aparatos electrónicos, a las redes sociales, que no las vamos a satanizar porque son una ayuda muy grande, son una ayuda muy grande siempre y cuando nosotros le demos ese buen uso. Pero cuando nosotros ya no hablamos, lo primero que hacemos al despertar es prender el celular, activar el celular, ahí hay algo que debemos evaluar porque dormimos ahí al lado con ese aparato y no tenemos como que si nos falta un brazo, si no lo tenemos al lado. Entonces hay que evaluar algo. Si usted está viviendo esa situación, hay algo que me encanta mucho de un pastor que decía que ayunar no solamente era ayunando con alimentos, sino que podemos ayunar también, que hay cosas que no son nocivas, pero que si nos empiezan a gobernar, ahí sí se vuelve nocivo. Ejemplo, si yo tomo mucho café y digo que si no tomo un café en la mañana, yo no despierto, soy un zombi todo el día y no puedo vivir sin el café no es malo. Pero si yo digo que no puedo vivir sin el café, ahí hay algo que debo evaluar. ¿Por qué? Porque no pueden gobernarme las cosas de esa manera. Y ahí es donde el pastor habla de un ayuno de café. Ayune 3 días sin tomar café a ver qué tanto puede usted sobre esa situación. Ayune 3 días o un fin de semana de celular. No toque las redes, no toque el celular a ver qué tanto reacciona su mente y su corazón a ese ayuno. Entonces, si usted logra pasar ese ayuno, usted domina y tiene soberanía, gobierno sobre esas cosas, y no esas cosas tienen gobierno sobre usted. Entonces, examínate por un momento ahora y piensa en qué es eso que que aparentemente no es nocivo, pero que te gobierna de alguna manera. Pablo dijo, todo me es lícito, ¿verdad? Pero no todo me conviene cuando me está gobernando ya. Por ejemplo, a mí el café, yo me tomo un café y de una vez como que despierto, pero el día que no haya, y si no está cargadito, entonces, ¿qué pasa allí? Pastora Cindy. Sandra, compañero, hablando de este tema de las redes sociales, hace poco me leí un libro que no es cristiano, se llama Generación Ansiosa. Y el autor argumenta con estadísticas de cómo son las redes sociales y el uso desmedido de estas, el que está provocando tantos cuadros de ansiedad, de depresión. Si bien nosotros, cuando una persona está viviendo procesos así, de una nos remitimos a su pasado y decimos que hay asuntos del pasado por resolver,
este autor dice que aunque tienen que ver, la mayoría de los casos de ansiedad están relacionados es con el uso de las redes sociales, porque en todos los tiempos las personas hemos vivido traumas en la niñez. Si nosotros vemos, no es esta la generación que ha vivido más traumas. A nuestros abuelos les tocaron tiempos de mucha guerra y no se manifestaba de manera tan evidente estos temas de los trastornos mentales. Entonces él argumenta que ahorita no estamos controlando y sobre todo pues el tema de los niños, los adolescentes, y él habla de que la generación que nació creo que de 1990 hacia acá, generación Z hasta cierto punto, no recuerdo hasta qué fecha va, son los que más han presentado todos estos trastornos. Y es porque fue la generación que nació con las redes sociales y todo el tiempo. Entonces estamos viendo, si alguien viajó, ¿cómo así? Yo no tengo que quedarme atrás, yo tengo que ir también a un lugar mucho mejor. Si alguien se hizo tal cirugía o muestra su cuerpo de tal manera y yo no soy así, yo tengo que mirar cómo hago, entonces no como, voy al gimnasio desmedidamente o me hago una cirugía. Entonces todo esto está generando en los adolescentes todas estas trastornos. Además, pues tampoco nosotros como adultos estamos exentos. Lo que decía ahorita Sandra, que hay aplicaciones que miden cuánto usamos el celular y Tiel Arroyo en uno de sus libros Incendiario también habla acerca de este tema y dice que nosotros encendemos el celular, así sea para mirar la hora, por lo menos 100 veces al día. Imagínate. Estamos todo el tiempo pendientes de quién nos habló, quién nos dijo algo y lo otro es que lo usamos de 3 a 4 horas diarias. Entonces, interesante, yo tengo esa aplicación y he comprobado que así pasa. He llegado a un uso del celular o de prenderlo, de mirarlo de 100 veces al día. Yo, increíble, increíble que nosotros estemos ahí tan pegados y bueno, miremos todo lo que esto está generando en nuestras Sí. vidas. Gracias por compartir esto y de verdad que el primer paso es reconocer que tenemos esa debilidad, ¿verdad? Y la cuestión es llevarla al Espíritu Santo para que Él nos ayude a tener ese tiempo de poder ayunar sobre esas cosas que están invadiendo mi vida y mi carácter, ¿verdad? Entonces, qué bueno poder experimentar ese ayuno, a ver qué tanto desespero siento de que suena el WhatsApp y no responder de una vez un fin de semana. Ayunar de ese celular, a ver qué tanto podemos soportar. Andrés creo que levantó la mano, sí, Andrés. Sí, les quiero compartir algo que hace poco escuché junto a mi novia en un podcast sobre las redes sociales Ujú. y nos llamó mucho la atención que el podcast lo hizo un pastor y la otra persona era un joven de 26 años y él narra que en estudios que se han hecho, eh, una persona promedio, ocupa de su tiempo diario alrededor de mínimo de 2 horas diarias como mínimo. Él hacía una conversión muy interesante en los estudios que se han hecho y dice que alrededor una persona en su vida de siempre, dice que pierde alrededor de 8 años en el celular, Qué ¿sí? triste. Son 8 años perdidos, pegados del celular, viendo redes sociales o cosas, pues, cierto, cotidianamente. Pero hay algo mucho más triste y él dice que eh, en un solo año, una sola persona, o sea, cogiendo ese tiempo, 8 años, coge solamente un año de esos 8 años y en ese solamente año puede leer la Biblia alrededor de 36 veces. Total. Entonces, la verdad que es que las redes sociales sí son indispensables, ¿cierto? Porque hoy en día todo se Sí, mueve por ahí, míranos, nosotros hoy estamos en clase, total, ¿cierto? Aprendiendo de la palabra, total. pero, pero siento, y es verídico, muchas veces es más el tiempo perdido viendo cosas que no edifican, viendo cosas que destruyen, por todo lo contrario.
y en vez de realmente leer la Biblia. Pues si el celular hay la aplicación de la Biblia, ¿por qué no lees la Biblia desde tu celular? En vez de estar viendo Total. TikTok o no sé, Reels, un poco de cosas de las cuales no hacen nada para nuestro espíritu, no llevan a ningún bien. Entonces quería pues como compartirles esos daticos que me parecieron muy interesantes en ese podcast que escuchamos, y si me dan la oportunidad de pronto se los monto en el grupo para que lo puedan tener ahí como a la mano y poderlo escuchar muy detenidamente. Claro que sí, lo puedes compartir cuando quieras, Andrés. Y gracias. Mire qué interesante lo que encontramos y en la vida del creyente es más común de lo que imaginamos. Ahora, lo más triste de todo es que el sistema sabe que somos dependientes de alguna forma, dedicamos mucho tiempo a las redes, a lo que tiene que ver con esto. Y lo más triste de esto es el contenido que hoy día estamos viendo. Vemos cosas que son cada vez más decadentes y que las estamos viendo como normales. Ya antes, hace muchos años, decir palabras oeces por un medio de redes sociales era algo extraño, era algo censurado. Hoy día ya las dicen con cualquier libertad, que se ha vuelto normal decir palabras oeces y que están viendo las generaciones que se están levantando. Ahora los niños. Uno mira a niños que terminan hablando como los muñequitos. Ya uno sabe que no hablan como un niño normal, sino que ven tantas cosas en televisión o en las redes que terminan hablando como esos personajes. Entonces, ¿de qué nos estamos alimentando? Ahora, ese problema que está allí, porque no solamente son las redes sociales, también en el gremio cristiano se ve mucho el tema de la comida. Comemos desmesuradamente, tenemos un desorden en la parte alimenticia y hay una derroche en esa parte, como dicen, ya que no bebemos, comamos, dicen por ahí. Y en el gremio cristiano se ven muchos problemas de obesidad también. Alguien decía que dejé la fornicación, pero no he podido dejar las empanadas, no he podido dejar el dulce, no he podido dejar estas cosas que le hacen daño a mi cuerpo. Entonces también se ve este tipo de cosas como idolatría, el hecho de poder, si me han dicho, no puedes estar comiendo tanto dulce porque hay una tendencia al azúcar y no hago caso y después le pido a Dios que me sane, ¿qué coherencia hay en eso? ¿Qué coherencia hay en pedir eso cuando Dios me ha mostrado por su gracia que debo tomar acción para tener prevención en algunas cosas, ¿verdad? Yo pienso que eso es parte del proceso también. Yo no puedo pedir que tenemos conceptos tan errados que he visto personas que piden un milagro financiero, pero un milagro financiero puede ser que Dios te enseñe a manejar las finanzas en el proceso. Y piensan que de pronto un milagro financiero es que te llegue a la puerta una bolsa con muchos millones. Dios puede hacer eso, claro, pero el milagro financiero es aprender a administrar, aprender a saber qué es prioridad y qué no es prioridad, ¿verdad? Entonces, un milagro, como he visto alguna vez vi un hombre orando, un evangelista orando para que una mujer rebajara yo no sé cuántos kilos. ¿Será que eso sí tiene coherencia? Esa mujer sí va, y si eso pasa, ¿valorará el hecho de haber rebajado todos esos kilos con ese milagro? ¿O es más milagroso poder pedirle al Señor, Señor, ayúdame a cambiar la forma de alimentarme, a tener conciencia de lo que llevo a mi boca y empezar a bajar gradualmente? Yo pienso que todo tiene una coherencia, ¿verdad? Entonces, hay muchas formas de idolatría, placeres ocultos, tales como la comodidad, que hay personas que si no se llevan el cojincito para donde quiera que van, no tienen vida, se les daña el ambiente porque no tienen toda la comodidad que quieren. Y eso termina también siendo una forma de idolatría. ¿Qué cosas no quieres soltar? ¿Qué cosas tienes disfrazadas como buenas intenciones? ¿Qué te controla, verdad? ¿Cuál es esa búsqueda de reconocimiento que tienes y cómo está siendo tu orgullo hoy día? ¿Cómo está afectándote tu amor propio, verdad? ¿Y cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son esas rebeldías ocultas que tenemos? Ahora, ¿cómo nosotros podemos dar una solución a estas formas de idolatría? Lo primero es identificar el problema. Sabemos que nuestro corazón es una fábrica de ídolos que tiene una tendencia a la idolatría, pero también sabemos que el Espíritu Santo, si pedimos esa luz, Él obra y produce santidad en nosotros.
Eso lo tenemos muy claro, que el Espíritu Santo es el que empieza a hacer un trabajo, pero cuando nosotros reconocemos primeramente que tenemos ese problema, si usted no identifica el problema, no le pide al Espíritu Santo que le traiga esa luz de ver cuál es esa situación que le está afectando, usted va a vivir engañado y va a vivir todo el tiempo repitiendo el primer año en kinder. Ah, llevo 20 años como cristiano, pero no dejo el mal genio, no dejo el mal carácter. No tienes 20 años en el cristianismo, sino el primer año y ya has perdido el resto de años repitiendo. Entonces, cuando uno es creyente, debe mostrar, debe evidenciarse un cambio en nuestra vida. Obviamente no somos perfectos, pero sí vamos a tener un cambio gradual. Dice la palabra que vamos alcanzando hasta alcanzar la estatura del varón perfecto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabaja el Espíritu Santo en nosotros? Nos revela su amor, nos revela ese carácter, ese fruto para que nosotros como hijos lo pongamos en práctica. La palabra dice, por el fruto seremos conocidos. Nosotros podemos hablar muy bonito, pero el fruto es el que habla por nosotros. ¿Qué tanto estamos modelando ese fruto? El Espíritu Santo nos enseña, nos muestra la cruz, nos ayuda a ubicarnos otra vez, nos muestra a través de la palabra lo que tenemos en el corazón. Él evidencia, no tiene decoración para mostrar qué es lo que tenemos y lo saca a la luz. Pero si nosotros permitimos que Él empiece a hacer el trabajo, podemos experimentar su gracia, su poder, esa belleza, el sacrificio de la cruz y nos da fuerzas para resistir los ídolos, porque hermanos, la idolatría es algo delicioso, es algo muy atractivo, es algo que tiene mucha fuerza y que gusta mucho. Y lo vemos aún en el gremio cristiano. Por ejemplo, en estos lugares por donde yo vivo, en la costa, hay algo que sucede y es que cuando viene un evangelista que trae palabra profética, ahí es donde se llena se llena la iglesia, se llena la programación, porque viene el hermano que trae palabra profética. Y eso está muy bien, la palabra profética es una bendición. Lo malo está en cuando yo la vuelvo privada, cuando ya quiero que el profeta vaya a mi casa y hable privadamente esa profecía y la profecía es pública, ¿cierto? Entonces ahí hay como un término ya de adivinación, cuando nos gusta mucho, tanto la profecía que desdibujamos el propósito de la profecía y queremos la profecía solamente para mi acomodo personal. Y en el gremio cristiano esto se ve muchísimo y gusta un ministerio donde hay palabra profética y se llenan las iglesias, pero después tú ves cuáles son los resultados de esa campaña, de esa llenura, de esa programación y se ven muy radicalmente los resultados. Vemos que no se llena después la iglesia de la misma forma. Y es una tendencia que hay a que nos gusta que nos den una respuesta rápida, que el profeta venga y me dé la solución y me diga que todo va a estar bien. Entonces, ¿cuál es el propósito de la profecía? ¿Qué estamos haciendo como creyentes? ¿Estamos viendo realmente el propósito? Ahora, el Espíritu Santo nos va a convencer de todo lo que no está bien, pero a través de la oración nos enseña a orar, nos enseña a dirigirnos para tener una respuesta ante esas situaciones que estamos viviendo. Él es la guía a toda verdad y Él nos da esa sensibilidad para poder ver las cosas claramente, ¿verdad? Él es el que cambia nuestros deseos. Si antes no me importaba la santidad del Espíritu Santo, ahora pone en mi corazón que la santidad es importante. Ejemplo, cuando llegamos a la iglesia las damas, vamos vestidas con la blusa muy descotada de pronto. Y el pastor no es el que debe imponer eso, es el mismo Espíritu Santo el que hace el trabajo en la persona y pone ese deseo de un cambio en la forma de vestir, porque eso no se impone, eso del Espíritu Santo, si yo me dispongo, es el que pone ese proceso en mi corazón y ese sentir de cambiar mi forma de hablar, de cambiar mi forma de vestir, ¿cierto? Eso solamente lo hace el Espíritu Santo. Ahora, no lo hace para que nosotros vivamos una doble vida, sino para que disfrutemos una vida de gozo y de adoración en obediencia a Dios. Para eso lo hace el Espíritu Santo. Él quiere que tú te goces en ese cambio, no que lo hagas para que te vean, ¿cierto? Él afirma nuestro corazón, pero si así nosotros lo permitimos. Ahora vamos a tener un tiempo de reflexión y de autoexamen en torno a lo que hemos aprendido en esta mañana. Y allí ves en la pantalla, dice aquí, piensa en una de las áreas de tu vida en la cual estás luchando con el pecado. Puede ser alguna conexión con algo muy frecuente, ¿cierto? Y cualquier otra forma de idolatría. Dice, escriba sí o no. Tú vas a, tómale una captura a esta
a esta imagen. Piensa y de manera individual escribe, responde allí. ¿Qué es eso que te da mayor felicidad? Respóndelo allí búscate una hojita y responde estas preguntas. ¿Qué es eso que te da mayor felicidad? ¿Qué es lo que te brillan los ojos cuando te hablan de ese tema? ¿Qué es lo que más produce felicidad en ti? En tus días cotidianos, ¿qué es lo que más disfrutas hacer? Esas preguntas, por favor, las vamos a responder de una vez. Busquen una hoja y las respondemos de una vez. ¿En qué gastas tu mayor tiempo y dinero? ¿Qué es lo que más inviertes con tu tiempo y con tu dinero? ¿En qué lo inviertes? ¿En qué piensas inmediatamente cuando te despiertas? ¿A qué acude tu mente cuando abres los ojos? ¿Será dar gracias a Dios o como hablábamos hace un momento, aprender el celular, activar el celular para ver qué llegó? En tu agenda, ¿quién es el que predomina o qué predomina? ¿Quién define tu estado de ánimo? Ahora, si tuvieras esa cosa que hace falta, ¿serías completamente feliz? Estamos acá, ¿verdad? Veo cámaras cerradas, por favor, si las pueden activar, porque vamos a llenar estas preguntas que estamos haciendo, ¿no? Y más que por cumplir en la clase, hagámonos un autoexamen, de verdad que el Espíritu Santo, con su gracia y esa luz que trae Él, que solamente la luz de Cristo alumbra nuestros corazones, podamos ver. ¿Qué es eso que nos da mayor felicidad aparte de lo que es el Señor? ¿Qué quita este tiempo en mis días cotidianos? ¿Qué es lo que más disfruto hacer? ¿Y en qué gasto la mayor parte de mi tiempo? Tomémonos un par de minutos para responder estas preguntas. Y una vez terminemos, levanta la mano alguien que quiera participar y responder la pregunta que más tocó su corazón. Pueden ser unas dos participaciones. ¿Cuál fue esa pregunta que más tocó tu corazón y por qué? Si alguien siente poder participar, levanta su mano y comparte con nosotros. Vamos a escuchar dos participaciones. ¿Cuál fue esa pregunta que más hizo eco en tu corazón? En esto necesitamos la honestidad con nosotros mismos. El Espíritu Santo trae ese discernir a nuestro corazón. Porque como hablábamos, somos muy dados a ver los defectos en las otras personas, pero a ver los nuestros somos muy laxos, somos muy suaves para ver los defectos en nosotros mismos, más bien nos victimizamos. ¿Alguien quiere participar voluntariamente y contarnos qué fue lo que más le impactó, qué se lleva en esta mañana de esas preguntas y cómo tocan el corazón para compartir? Pastor Hernán.
Adelante, pastor. Eh, Me siento y quiero ser muy sincero con Dios y con cada uno de ustedes. Y eh, algo que es bueno, porque delante de Dios es bueno, es servir en el ministerio como tal. Pero ¿quién va a creer que aún el mismo ministerio se puede convertir en nuestro ídolo? Y ese puede ser uno de mis problemas. Y qué bueno que lo compartas con nosotros, pastor. Y es el caso de muchos. En estos días pensaba, escuchaba de una hermana que están en la iglesia, están haciendo un proceso de sanidad con ella por un tema de divorcio. Y ella con el terapeuta hablaba de que si el esposo, si el ex, porque ella está tratando es como de que se recupere el matrimonio y que si el ex no es el pastor o sea, no la acompaña con la condición de ser pastor, entonces no ve como que esa relación funciona. Entonces la terapeuta concluía que ahí no hay amor por muchos factores. Pero una de las cosas que golpeó mi corazón es que ella daba una conclusión de que esa hermana veía su valoración en el ministerio, en el hacer, más que en el ir a la presencia de Dios, en el hacer. Y eso tocó mi corazón sobre todo en mi vida, porque yo pienso que terminamos de alguna manera viendo nuestra valoración en lo que hacemos, en las cosas que hacemos, y esa no debe ser el origen de nuestra valoración. El origen de nuestra valoración está en el Señor, porque si me quitan eso del camino, ¿cómo quedo? ¿Cómo queda mi piso? ¿Cómo queda mi seguridad? Piensa por un momento en eso. Alguien levantó la mano, no sé, no me di cuenta el que la bajó, pero la persona que levantó la mano puede participar. Creo que fue Andrés, ¿no? No sé. Pues ahora sí, fui yo. Adelante. Qué pena. Eh, yo, la verdad, pues, en esta clase de hoy me llevó muchas cosas. La verdad es que fue muy gratificante esta clase, pero sí quiero compartirles algo y es una lucha que tengo constantemente con el tema de huir. Generalmente tiendo mucho a aislarme, a no permitir que nadie entre a mi círculo y es una lucha constante, el cual oro todos los días al Señor para que transforme eso en mi vida, porque no solamente le hago daño a las personas que están alrededor, sino que también me estoy haciendo daño a mí mismo. Entonces, eh, para mí hoy fue una clase muy confrontante porque es algo que he visto en mi vida y que sé que el Señor está trabajando en mi vida gradualmente, porque siento que no es fácil. Entonces, quería como compartirles un poco ese punto. Gracias por compartir, Andrés. Y créeme que me identifico totalmente con tu caso porque a mí me ha pasado lo mismo. Yo soy de las que a veces piensa que la gente no me va a solucionar los problemas y soy de las personas del team, como dicen por ahí, de las que no me gusta publicar si estoy pasando por una dificultad. Hay personas que todo lo publican hasta un almuerzo y yo soy del caso del bando opuesto. A mí no me gusta como que evidenciar todas esas cosas, pero tengo una tendencia a aislarme. En ese caso, una recomendación muy buena puede ser orarle al Espíritu Santo, orarle al Señor para que ponga en tu camino un mentor. Un mentor es esa persona que tú puedes abrir el corazón con ella porque siempre va a haber hay personas de Dios con testimonio que tú puedas llevar ese caso y contarle abiertamente a esa persona para que te dé una dirección. Obviamente el Señor es nuestro mayor consejero. El Señor es nuestro mayor tutor, pero es bueno pedirle al Espíritu Santo que ponga en tu camino un tutor, ojalá del mismo sexo, un pastor, un líder, no sé, alguien que tú veas como una figura que puedas ir confiadamente a contarle tus cosas. Es sano contarlas, porque a veces uno cree que la solución no está ante algo y esa persona con su experiencia puede darte una solución que tú no imaginabas. Entonces, es sano, es bueno
pedirle al Señor a alguien, a un tutor para ciertas cosas. Incluso hay tutores, hay varios en nuestra vida. Hay un tutor ministerial, una persona que yo puedo buscar para que me dé un consejo, otra persona que me puede dar un consejo de cómo ejecutar tal cosa. Podemos tener varios tutores, pero en este caso, si la tendencia es a no decir nada, a callarme, a encerrarme como el llanero solitario, que a veces le pasa muy frecuentemente a uno, en ese caso es bueno ir a esas personas que Dios ha puesto como testimonios, como evidencia. Uno mira su testimonio y ha visto el ejemplo que han dado, ¿verdad? Porque no todos guardan un secreto, no todos guardan una conversación y por eso mucha gente no busca un tutor, no busca alguien a quien pedirle ayuda, porque a veces echan afuera lo que yo he conversado y eso duele cuando se exponen mis cosas, de alguna manera me rompe la confianza y no vuelvo a tener eso en cuenta. Pero sí es muy sanador tener una persona de mucha experiencia como un tutor, que yo tenga la confianza de ir a él o a esta persona para contarle y que me ayude en oración también. Gracias por este tiempo. Vamos a cerrar este tiempo primero orando y les voy a comunicar la tarea de esta semana. Se las comunico brevemente y se las comparto de una vez por WhatsApp. Pero vamos a cerrar este tiempo orando y vamos a hacer una oración de confesión. Aunque no es que todos van a confesar, abrir el micrófono para hablar, vamos a confesar ante el Señor eso que está golpeando nuestra vida, que está siendo obstáculo para nosotros. Y vamos a estar orando, pidiéndole al Señor perdón si es necesario. Sabemos que sí, porque hemos fallado. En algunas cosas nos equivocamos, en muchas. Y quiero que vayan conmigo al Salmo 139, versos 23 y 24. Y yo voy a estar leyéndolo para ustedes. Y que esta clase, más que una clase, sea el inicio de hacer una autoevaluación en nuestra vida. Dice la palabra: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Meditemos en esta palabra y la voy a leer nuevamente. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y prueba, conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Allí donde estás y con las preguntas que compartimos hace un momento, pídele al Espíritu Santo que te revele, que te ilumine para ver cuáles son esas cosas que al Señor no le agradan y que hemos normalizado. Piensa en esas áreas de tu vida con las cuales estás luchando todavía y que te cuesta cambiar. Puedes ver una conexión con eso que tanto te atormenta o luchas con lo que estamos compartiendo hoy. Sigue orándole al Señor para que te siga mostrando eso que estás idolatrando sin darte cuenta. Examina, oh Dios, mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Cuáles son esos deseos egoístas que pasan por encima de otras personas? ¿Qué es lo que más disfrutas hacer que olvidas darles de primer lugar a Dios? Señor, te damos gracias en esta mañana. Yo sé, amado en Dios, que con tu Santo Espíritu nos redarguyes, iluminas nuestro corazón por tu amor, porque, Señor, muchas veces nos volvemos piedra de tropiezo en nuestra misma vida, Señor. Examina, por favor, nuestro corazón y muéstranos qué es eso que no te agrada, Señor.
Quizás llevemos muchos años en el Evangelio repitiendo este mismo patrón, Señor. Yo te pido, Espíritu Santo, que con tu luz preciosa traigas ese discernir a nuestra vida y ese deseo de hacer un pare y un reconocimiento, un cambio, Señor. Tu palabra dice que la senda del cristiano, del justo, es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, Señor. Y te agradecemos porque no pones el mediodía de golpe, porque nuestros ojos se encandilarían de verlo así, esa iluminación del mediodía de golpe, sino que vas, Señor, en aumento, te vas revelando poco a poco, Señor, y vas trabajando con nosotros. Señor, permítenos tener un corazón obediente, dispuesto, Señor, a dejarse moldear por ti, Señor. Examina nuestro corazón, amado Dios, por tu gran misericordia y muéstranos qué es eso que no te agrada, Señor, qué es eso que está dejándonos estancados en el ministerio, en nuestra vida familiar, que no nos permite crecer. Podemos tener muchos talentos, tener muchas cosas que tú nos has dado, pero hay algo que puede obstaculizar el camino como creyentes y estancar aún el ministerio. Perdónanos, Señor. Examina, por favor, cada día nuestro corazón y pasa tu bisturí, Señor, como ese médico sanador. Abre nuestro corazón, Señor, y muéstranos, Señor, qué es lo que no te agrada. Y por favor, amado Dios, danos la capacidad y la valentía de reconocer que estamos fallando en cosas, que estamos siendo repetitivos en algunas situaciones y ayúdanos a querer tener ese deseo de hacer ese cambio. Coloca en nosotros, amado Dios, el querer como el hacer, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta palabra y por esta sesión de hoy, Señor. Gracias porque no escapamos de vivir situaciones como cristianos, Señor, pero queremos aparentar una vida perfecta ante la sociedad y aún ante el gremio cristiano, aún ante los miembros de la congregación. Ayúdanos a entender que aún tú, Señor, te mostraste en la cruz tal cual, Señor. No pusiste fachada, siendo el Hijo de Dios, te mostraste tan vulnerable en la cruz, Señor. Mostraste esa desnudez allí, amado Dios, y pagaste ese precio de amor por nosotros. Que no pecaste, pero que fuiste a la cruz por amor a nosotros. Y te mostraste tal cual, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrarnos tal cual ante ti, Señor, y a buscar buenos consejeros, Señor. No hablar nuestras cosas delante de cualquiera, sino buscar un consejero dado por ti, Señor. Alguien, Señor, un mentor que tú pongas en nuestro camino, Señor, que tu Santo Espíritu nos revele, nos ilumine y nos muestre, Señor, quién. A quién poder manifestar eso que estamos viviendo, Señor, porque muchas veces como líderes creemos que a nadie se le puede compartir las cosas. Espíritu Santo, gracias. Gracias por exhortarnos, gracias por mostrarnos, por redarguirnos, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Y hemos orado en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, ya vamos finalizando, nos pasamos antes del tiempo. Voy a dejarles la tarea y esta tarea se las estoy compartiendo por el WhatsApp enseguida y la cuelgo en Classroom. Algunos no han aceptado la invitación en el Classroom. Entonces, por favor, acepten la invitación y allí van a ver material que les voy a estar compartiendo. Pero si no quieren o no desean mandarla por Classroom, que los invito y los animo a que lo hagan, mándenla por el correo electrónico de formación ministerial. Creo que se ha compartido por el grupo. Si no lo tienen, me piden y lo volvemos a compartir. Entonces, la actividad dice, durante esta semana, aquí está en la pantalla, debes apartar al menos 3 días para tener un tiempo intencional con Dios. En cada uno de esos días reserva un mínimo de 10 minutos para orar, reflexionar sobre tu vida espiritual. Siquiera toma 3 días, no te estamos pidiendo que tomes toda la semana, toma 3 días y sé intencional con esto. Elige desde ahora los días, los horarios y el tiempo específico que vas a dedicar, siquiera 10 minutos. Y durante esos 10 minutos ora y guarda silencio y escribe tus pensamientos.
por favor, no lo pasen por alto. Tomen 3 días y pídanle al Espíritu Santo que les dé aún los días y el tiempo. Pide a alguien de confianza que te ayude recordándote el compromiso y animándote a cumplir con la actividad, porque a veces la pasamos por alto. Entonces, pídale a alguien que le recuerde esta parte. Pero lo importante es que lo hagan. Y en la próxima clase compartirás un breve informe de lo que aprendiste y experimentaste durante este ejercicio. ¿Está bien? ¿Estamos claros? La voy a compartir por el grupo y por el Classroom. Así que tengan un día precioso, el Señor les bendiga grandemente, les amo en el amor de Cristo. Espérenme y vamos a tomar la foto de asistencia. Activamos las cámaras. Pastora Cindy, te pido que puedas tomar una captura. Y gracias por su tiempo, gracias por estar aquí. Tómense esos 3 días, es sanador, tómense esos 3 días. Sabemos que estamos en el agite, en el corre-corre, pero saquemos esos 3 días. Y esa va a ser la tarea de esta semana. Y los que no han enviado la primera, por favor, pónganse al día. Feliz fin de semana para todos. Señor les bendiga grandemente. ¿Ya la tomaste, pastora? Gracias. Feliz día. Bendiciones para todos. Bendiciones. Un Dios los abrazo. bendiga. Muy bien. Dios los bendiga. Bendiciones para todos. Bendiciones. Semana. Dios les bendiga. Bendiciones, feliz fin de semana.